Hola, muy buenos días. Un abrazo para todos ustedes. En este tiempo continuamos orando y confiando en que el Señor, sabiendo que el Señor tiene el control de todas las cosas y que Él vela y cuida por sus hijos, por todos nosotros. Muy bien, hoy quisiera que reflexionáramos acerca de una palabra que encontramos en la Biblia, y esta palabra es contentamiento. Contentamiento. Y quisiera que comenzáramos nuestro punto de reflexión mirando algunas cosas que nosotros podríamos hasta en este mismo momento, en esta misma situación, estar pensando o diciendo. Por ejemplo, podríamos decir: si tan solo esto no nos hubiera pasado, si tan solo tuviéramos más, si tan solo tuviera lo que él o ella tiene, pues todo estaría bien. Y ese si tan solo, si tan solo y si tan solo, ¿no son muchas veces estas frases el sentir de nuestro corazón? Realmente es nuestra naturaleza, o en nuestra naturaleza, que por cierto es pecaminosa. Es tentador pensar que estaríamos mejor si tan solo las cosas fueran diferentes. Muchas veces podemos encontrarnos insatisfechos con nuestras circunstancias, con aquello que tenemos o las que no tenemos. Y la Biblia, hay un texto bíblico en Proverbios capítulo 27, Proverbios capítulo 27, versículo 20, donde habla puntualmente que el corazón del hombre no se sacia con nada. Pero hay algo que solemos perder de vista en medio de todas estas situaciones, y por ejemplo en una de estas, como la que estamos viviendo actualmente. Y es que lo que perdemos de vista es el contentamiento. Y es porque el contentamiento no tiene que ver con un cambio de circunstancias. Que yo esté contento o satisfecho no tiene que ver con un cambio de circunstancias, tiene que ver con un cambio, pero del corazón, de lo profundo del corazón. El libro de Filipenses, y es allí donde vamos a encontrar esta palabra, encontramos uno de los pasajes ahí que de manera directa nos hablan sobre esto, sobre el contentamiento. El texto es Filipenses capítulo número 4, versículos 11 al 13. Y Pablo puntualmente sobre esto dice, y cita: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina el versículo 13 diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento realmente no tiene nada que ver con un cambio de circunstancias. Realmente lo que tiene que ver es con un cambio, pero del corazón. Una de las cosas que caracterizó el ministerio de Pablo fueron las pruebas y las aflicciones. En 2 Corintios, por ejemplo, vemos que Pablo narra que sufrió naufragios, peligros, azotes, hambre, desnudez, asalto y bueno, un sinnúmero de cosas más. Y Pablo fue un hombre afligido de muchas maneras, pero uno que a pesar de sus circunstancias, a pesar de ser probado de esa manera tan fuerte, tuvo contentamiento. Imagínate un corazón como este. ¿Cómo pudo Pablo haber llegado a experimentar contentamiento? Pues Pablo lo dice en Filipenses: aprendiendo contentamiento. El texto ahí en Filipenses 4 nos dice que Pablo aprendió contentamiento. Ahora bien, si dice que lo aprendió es porque era algo que él no tenía, que no le salía natural, por lo que a nosotros nos sale natural en nuestra condición, es la insatisfacción, y eso es la verdad. O sea, nos aflora la insatisfacción cuando no estamos satisfechos, cómodos o contentos con algo. Esa actitud de incomodidad y amargura hacia las diferentes circunstancias de nuestras vidas, ese corazón que sin importar las circunstancias en las que se encuentre siempre quiere más o algo distinto, y donde una característica de nuestros labios puede ser la queja. Pablo aprendió a tener contentamiento, cualquiera que fuera su situación, porque, pues repito, el contentamiento no tiene nada que ver con un cambio de circunstancias, sino con un cambio en el corazón.
Pablo pasó de la insatisfacción al contentamiento, y eso es lo que debe ocurrir en nuestros corazones también. Ahora, ya que el contentamiento es algo que debemos aprender, vale la pena que definamos esa virtud. Podemos decir que entonces el contentamiento cristiano es la característica de un corazón que está confiado en su Señor y que de manera voluntaria se somete y se deleita en la amorosa, sabia y paternal disposición de Dios para cada circunstancia. El contentamiento entonces es la sumisión del interior del corazón. Algo importante que debemos tener en cuenta es que contentamiento no es lo mismo que resignación, porque algunas personas pueden pensar que estamos hablando de ser resignados, y no, la resignación dice, por ejemplo, no hay de otra, esto es lo que hay, me toca conformarme con esto. Pero sigue habiendo insatisfacción en el corazón y un sentido de desesperanza. A diferencia de eso, el contentamiento se somete y se deleita en lo que Dios ha dispuesto para su vida, y esta es una disposición del corazón que, como nos enseña la palabra, pues debemos aprender. Hay un texto que quisiera traer aquí para ir concluyendo el punto de reflexión de hoy, y está en el libro de Habacuc 3, 17 al 19. Dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en las alturas me hace andar, en mis alturas me hace andar, Aquí vemos, sobre todo en el versículo 18, algo que nos ayuda a entender mucho mejor esto del contentamiento, y es: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El panorama descrito en el versículo 17 es escasez, es prueba, es un momento difícil, mas sin embargo Habacuc aquí dice: con todo yo me alegraré y me gozaré en el Señor de mi salvación. El secreto del contentamiento, entonces, ¿cuál es? Para poder aprender contentamiento hay algo clave que debemos considerar, algo a lo que Pablo le llama el secreto, y eso lo vemos en el versículo 13 de Filipenses 4, y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lamentablemente, este texto bíblico está mal interpretado en múltiples ocasiones. Muchas personas lo han usado como si fueran Popeyes y Cristo fuera la espinaca, como si lo que estuviera diciendo es que Cristo puede lograr lo que sea que se nos venga a nuestra mente. Pero el significado de este verso va mucho más allá y es mucho más profundo que esta simple afirmación que está de por sí está fuera de contexto cuando lo ven o lo vemos de esa manera. Lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje es que el secreto del contentamiento está en Cristo, que es Jesús, que en Jesús podemos alcanzar contentamiento sin importar lo difícil de la circunstancia que estamos viviendo. Solamente es en Cristo que podemos tener contentamiento en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad económica, en medio de la soledad, en medio de la rebeldía, por ejemplo, de un hijo, en medio de la circunstancia difícil en mi trabajo, en medio de cualquier circunstancia. Todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. Pablo alcanzó contentamiento cuando aprendió que Cristo era suficiente para él. Ese es el secreto. Podemos aprender contentamiento y su secreto cuando llenamos nuestra mente de la palabra de Dios. Esta es la manera en la que podemos conocer a Jesús y fijar nuestros ojos en Él. Entonces, terminemos y concluyamos nuestro punto de reflexión hoy. Así que, ¿cuándo se manifiesta mi confianza en Dios? ¿Cuándo? Cuando mi gozo y mi seguridad no dependen de mis circunstancias cambiantes, sino del Dios que nunca cambia y sus promesas seguras. Cuando sé que Dios, en su maravilloso atributo de ser inmutable, no cambia y sus promesas tampoco. Nosotros podemos llevar vidas de contentamiento cuando nuestra seguridad está en Cristo. Solamente podemos tener vidas llenas de contentamiento de esta manera y no en nuestras circunstancias. Es con los ojos puestos en la cruz que genuinamente podemos decir: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi circunstancia. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te bendiga. Un abrazo bien fuerte.